Nos vamos a saltar los titulares esta vez porque nos vamos directo al segundo bloque. Así que vamos a hablar justamente con Diego, que está desde México, y Victoria Paz, directora del MBA de la Universidad Gabriela Mistral, además creadora de Poder Económico, la cuenta pública, que eso de alguna forma queremos dedicarle el día de hoy, ¿no es cierto? Así que partamos, Victoria. Ya. Dame tú una visión general primero. Bueno, mira, fueron 3 horas y media, más o menos, ¿o no? No, fueron 2 horas. Un poquito más corta. 2 horas 40. ¿En 2 horas serio? 40, Yo sentí que fueron 3 horas y media. No, yo lo vi entera. El anterior fue como 3 horas y media. La vi entera y sentí que fue mucho rato. Así que vamos a tratar ahí de condensar. Yo te diría 3 grandes conclusiones para mí. En primer lugar, se destacó mucho el tema de estabilizar la economía. Estamos hablando en términos económicos, por supuesto. Habló un poquito de los brotes verdes, que él como presidente se negaba a esta perspectiva de crecer solo al 2%, que en el fondo había que volver a los crecimientos más grandes que tuvimos antes, porque son los que realmente impactan el empleo. En el fondo fue como que venía hace tiempo él seteando este relato finalmente de que su gobierno ha logrado estabilizar, normalizar una economía que venía con índices muy malos, y que un aporte muy importante que ha hecho este gobierno es tender a que Chile sea fome de nuevo, en el fondo, a que tengamos una economía estabilizada. Dicho esto, que fue una parte larga de su relato, vinieron temas que en el fondo son como de futuro, ¿verdad? O sea, mucho relato de lo que se ha hecho, de que se ha logrado estabilizar la inflación, la pobreza, mencionó, el crecimiento, estos indicadores que nosotros teníamos un poquito disparados y que en el fondo son los que este gobierno, el ministro Marcel, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande efectivamente por tratar de contener el gasto público, en el fondo, si bien estamos al límite de la deuda, pero se han hecho esfuerzos. En temas de futuro, yo creo que es donde echamos un poquito más de menos, al menos yo, ciertos anuncios en temas que son los dolores de la economía hoy, que es desempleo e inversión. En inversión, efectivamente, hemos visto que es el gran problema que tenemos. La inversión está en negativo, sí. Tenemos perspectivas negativas también, especialmente en algo que se llama formación de capital. ¿Qué significa eso? Finalmente es lo que genera la productividad en la economía. La compra de maquinarias, de tecnología, esa incorporación es la que está en negativo y tú hay formas de incentivarla. En otras veces se ha hecho, por ejemplo, con depreciación acelerada, con algunas exenciones. Tú puedes tratar de aumentar esta inversión en capital fijo, pero no hubo nada. Y en empleo tampoco, siendo que efectivamente el viernes habíamos conocido el desempleo y está en 8,5, las mujeres siguen pegadas en 9,5 y la informalidad está muy alta. Entonces yo al menos eché de menos estos 2 anuncios en inversión y en desempleo. Entonces dijimos, bueno, se enfocaron en la estabilización que se ha hecho, faltaron estos 2 temas. En otros temas varios, lo que hablamos recién con Rosario Navarro, se avisó la entrada de este proyecto de ley de la negociación ramal, que yo creo que fue como lo que más generó quizá inquietud en el mundo empresarial, porque el resto son cartera de concesiones, el fondo del sistema de permisos. Permisología, que es un tema que venía claro, que en el fondo todo el mundo lo está esperando y tenía que hablarlo y comprometerlo. Del CAE se dijo muy poquito, que en el fondo en septiembre iba a haber este anuncio que no iba a tener que ver con el pacto tributario. Eso fue en el fondo la señal, yo creo, más importante que el presidente quería pasar. En el fondo no vamos a usar plata de esta nueva plata que estamos pidiendo para el CAE, porque si no inmediatamente se le traban los acuerdos. Habló de la equidad salarial, sí. Siendo que nosotros en Chile tenemos una ley de equidad salarial, pero el tema de esa ley, ¿qué es lo que pasa? Que la carga de la prueba está en la persona que denuncia. O sea, yo como mujer tengo que lograr robarte a ti tu declaración de salario, o sea, tu liquidación, para poder constatar la para poder demostrar que te están pagando más que a mí. Entonces es muy difícil, en el fondo, cuando la carga de la prueba está en la persona, es muy difícil, tiene que ser la empresa la que demuestre que está siendo igualitaria en los pagos. Sí, Diego, perdón. A mí, de hecho, me pasó lo contrario que a ti con la cuenta pública, querida Victoria.
no lo contrario, pero yo cuando voy a escuchar una cuenta pública, tengo ganas de entender lo que pasó. Para mí es un ejercicio de dar cuenta del pasado. Obvio que la cuenta pública es un instrumento político, yo no soy naif con esto, pero me pasó que se hicieron poco cargo, encontré, de realmente como defender su gestión, y tuvieron que adornar, yo siento que tuvo que adornar mucho con promesas de futuro, pero promesas de futuro bien livianas que cuando las digo que son más bien porque no habían propuestas detrás, entonces son más bien como ilusiones futuras, y como que me quedé con un sabor, como lo encontré, para decirlo bien en chileno, pobre, porque sin contrastar con que cuando las hacía el presidente Piñera era una sarta de cifras que uno terminaba muy mareado, ¿cierto? Pero me faltó contundencia para entender dónde estamos, entonces creo que se pasó fue muy para mí, y quizás contra la cruda realidad que defender el estado actual está difícil, y por lo tanto quizás hay que echarle más mano a cómo voy a terminar. Pero para mí la cuenta pública es, oye, yo vengo a decirte lo que ha pasado hasta hoy. Y creo que es difícil cuando uno quiere aislar la materia económica, porque quizás si uno aprendió algo en el estallido social, es que la sociedad y la economía no se pueden disociar más. Uno no puede dejar, yo sé que uno no quiere hablar de política, pero al final, por el hecho de haber disociado por tanto tiempo la sociedad, la política y la economía, se nos desconectaron produciendo un evento muy traumático, muy duro, y por lo tanto creo que me faltó a mí sentido de realidad y un checkpoint de decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho bien? Más que ir a decir cómo vamos a terminar el periodo. Quería como agregar eso, que mi sensación general de la cuenta pública. Claro, igual piensa que, de hecho, él y toda su coalición había mencionado que esta era la última oportunidad, porque en el fondo es la última cuenta pública previo allá en la competencia desatada, ¿verdad? Cuando ya uno está haciendo las maletas del gobierno saliente. Exactamente. En el fondo es la última en que podía anunciar cosas que hay cosas muy pendientes en su programa de gobierno, y en el fondo lo que dices tú, economía y política al final van de la mano, pero el presidente igual tiene que apalancar ese 30% de apoyo que tiene. Y esto también, por supuesto, siendo que no vamos a entrar ahí porque no es un tema de economía, pero este anuncio del aborto, en el fondo yo creo que tiene, más allá de la apreciación en sí misma, tiene un riesgo de que se traben discusiones por esta razón. En el fondo, si bien ellos, el ministro Marcel incluso dijo, nunca las decisiones económicas y políticas se han trabado por la discusión de la agenda valórica, pero sí puede darse porque estamos a puertas de las cosas realmente relevantes que el presidente prometió en su programa y que todavía no ha podido cumplir. La discusión de pensiones, lo que queda de la reforma tributaria y que ya queda una colita muy chica. Entonces, si eso se traba por la discusión ideológica, en el fondo valórica del tema aborto y eutanasia, por supuesto que va a pegar finalmente en la economía. No, incluso independientemente de la posición que uno pueda tener, ¿no es cierto? El hecho de que parlamentarios se retiren de la cuenta pública te habla un poco de cómo va a seguir funcionando esto más adelante, ¿me entiendes? ¿No? O sea, ahora bien, ellos saben que no tienen los votos. O sea, no, está bien. No están los votos para esto. Pero ¿sabes lo que me faltó a mí desde el punto de vista más periodístico? La encontré en términos económicos fome. Sin ninguna novedad. Es que en términos valóricos, perdón. Lo valórico se comió la cuenta pública. Se lo comió y fue efectista, y tú puedes decir que fue efectista o que fue de alguna forma una bandera que de este gobierno, ok, da lo mismo, pero ahí estuvo más sabroso, por decirlo de alguna forma, en términos periodísticos. Pero en términos económicos no hubo nada nuevo, todos temas que son importantes, que estábamos viendo, continuidades de cosas que ya habían sido anunciadas, pero me faltó algo así como para llegar el día de lunes en Clave Morse y decir, wow, ¿viste? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que la cuenta pública fue como decir, Chile, miren, logramos estabilizarnos, Chile de nuevo es un país fome. Sí. Entonces fue fome, pero efectivamente yo en temas de futuro eché de menos cosas relevantes, como si tú dices que te niegas a que nosotros crezcamos a un 2%, tus anuncios no pueden no tener nada para no crecer al 2%. Claro. En el fondo, todo lo que es litio e hidrógeno verde se usa como caballitos de batalla, pero finalmente son dos líneas
que son muy de futuro y en el fondo la pyme del día a día, la empresa del día a día no está con esas cosas. Cuando se anunció, por ejemplo, hace mucho tiempo, pero la ley de I+D fue un tema así. La ley de I+D ha sido un cambio importante de hacer que las empresas en Chile puedan hacer innovación intraempresa. Cosas en el fondo que sean como un empujón, que tú digas, hoy la buena idea, se trajo una idea importante. Pero yo creo efectivamente que el tema valórico se comió la cuenta pública, y más importante aún, no solamente en términos como de golpe periodístico, sino que lo que hay que estar atento es que no finalmente no entorpezca todas las otras reformas, porque si, aun cuando se sabe que no tienen los votos necesarios para que salga esto adelante, sí puede enturbiar mucho el ambiente. Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atentos. O sea, yo ¿sí? creo que claramente ahí, Victoria y Daniel, yo creo que, mira, mi sensación es que se instrumentalizó la última cuenta en función de las elecciones futuras y le fue a hablar a su base dura. Le fue a hablar de un tema que necesita hablar, que es parte de la agenda sobre la cual él fue electo desde su base. Este gobierno lamentablemente, digo lamentablemente porque, y lo digo muy genuinamente, no lo digo con ser más, lamentablemente no le ha podido entregar mucho a sus bases con el cual fue electo. Todo lo que le prometió respecto de una agenda de transformación en ámbitos políticos, económicos, sociales, ha sido difícil de entregárselo por ese motivo, y usó la cuenta pública con este tema que fue el más candente para hablarle una vez más con miras a lo que viene, lo que va a suceder, ¿cierto?, en 18 meses más. Claro, el tema es que, bueno, efectivamente es político esto, o sea... Es político, por eso digo que es difícil no querer hablar de política, porque al final nos habría encantado escuchar más de economía. Sí. La economía nunca fue parte del relato de este gobierno. Rosario decía, la primera cuenta pública se anunció la palabra que 103, ahora 25, pero igual no es un discurso o una narrativa que les resulte natural, es una narrativa adoptada de contingencia. Sí. Y ahora cuando uno mira el futuro, este gobierno no está mirando el futuro de la economía, está mirando el futuro de una agenda ideológica que ha avanzado lento y que no ha podido incluso avanzar. Y ojo, Diego, cuando hablamos de economía tampoco es que estemos hablando de algo que esté en las nubes, en cierta élite, sino que estamos hablando por eso te digo, de hablar de señales a la gente que tiene una pyme, a la gente que están pensando si endeudarse o no en ciertos temas, el tema hipotecario que está hoy día fuertísimo. O sea, también ciertas señales. Y eso les quería preguntar a ustedes también. Perdón, le he pegado a tu computador como 2 veces mientras que me entusiasmo moviendo las manos hablando, Victoria. Les quería preguntar a ustedes también cuál es la sensación que ustedes ven en la gente en cuanto a después de la cuenta pública, en cuanto al bolsillo, ¿ah? Es decir, cómo espera la gente de aquí en adelante ganas de invertir en ciertos temas, ganas de invertir. ¿Cómo le llega esto a la gente en términos económicos, la cuenta pública? Es que por eso yo creo que hubo poco anuncio ciudadano. En el fondo, cuando tú piensas que el mayor anuncio en términos de empleo fue la negociación ramal, para la persona en general es muy abstracto, elevado. Para la pyme es más bien peligroso. O sea, en el fondo, cuando tú negocias, si tú negocias por empresa, ya tú negocias el sindicato de la empresa, en el fondo con esa empresa, ¿verdad? Y por supuesto que influye cuánto gana esa empresa y el tamaño de la empresa. Cuando tú negocias por sector, por rama, lo que se llama, en el fondo lo que tú haces es que sientas ciertos mínimos para el sector completo. Y lo que siempre, este tema está hace muchísimo tiempo, o sea, es un anhelo de la CUT hace mucho tiempo en la negociación ramal. Pero claro, las pymes siempre han tenido temor o relativo temor, porque ese mínimo puede ser un máximo para una pyme, puede ser algo muy alto. Y entonces es importante que no se rigidice el mercado laboral, que ya lo vemos muy deteriorado, está muy deteriorado el mercado laboral. No hemos logrado crear los empleos suficientes para que toda la fuerza laboral se reincorpore. Estamos con informalidad muy grande, estamos con las mujeres especialmente afectadas por la formalidad. Entonces, en el fondo, y los sueldos en Chile
Chile siguen siendo sueldos relativamente bajos, ¿verdad? Entonces, con esto, cualquier rigidización del mercado laboral es peligroso, especialmente además si quieres ponerle 6 puntos adicionales al empleador entonces son muchas cosas. Las empresas, yo creo que en el área laboral están muy tensionadas. Entonces, claro, para las personas, esto fue lo que escucharon. Yo no escuché mucho más en términos de anuncios al bolsillo. Eso, claro, el bolsillo, que eso. cuando tú dices, oye, cuando hicieron el acuerdo con la CUT, se mencionó de pasada que quizás se alargaba el plazo del bolsillo electrónico, sí, de este aporte estatal. Pero no se mencionó nada en la cuenta, yo al menos no lo escuché. Oye, Victoria, y también entender, y quiero sumarme a lo que decía Rosario, a entender un poquito el siglo XXI, porque déjame ponerte un ejemplo extremo. Uber, ¿a qué rama pertenece? ¿A la industria del transporte? ¿A la tecnología? Claro. ¿A dónde la vas a encasillar para una negociación ramal? Claro. Sí, entonces, hay muchas cosas que son muy difíciles. Se empieza a difuminar, porque antes lo que era, oye, esta empresa es de esta industria, esta de esta otra, rápidamente se está desdibujando, ¿ah? Y es muy factible que una empresa hoy día esté en la intersección de 3 industrias. Sí. Pero no la puedes encasillar. Sí, pero eso yo creo que se resuelve de alguna forma. O sea, no creo que sea tanto. Se puede resolver, digamos. Yo no sé. Yo lo único que sé es que las negociaciones ramales existen en otros países también. Existen, sí. El tema es que hay que tener mucho cuidado con las pymes. Sí. Que en el fondo tú no pongas como una soga que es demasiado chica para ellas. Como que en el fondo son acuerdos que es muy distinto. Imagínate lo que consiguen las negociaciones de los sindicatos de Codelco, claro, con lo que puede negociar una pequeña pyme del sector minero. Claro. Pero en el fondo son pymes muy chiquititas, entonces no pueden lograr la cantidad de beneficios que tiene un trabajador de las empresas grandes, ¿verdad? Y por último, bueno, mencionar solamente que no sé si, me imagino que además ustedes no lo habían mencionado porque esto fue el viernes a última hora, que habló del acuerdo Codelco-SQM, que en el fondo el viernes se vencía el plazo y entró el acuerdo a último momento. Así es. Se logró este acuerdo que establece que desde el 2031 al 2060 ya pasa a controlar esta sociedad el Codelco. Y algo muy importante que en el fondo está ahí trabando el acuerdo, para ser honestos, fue el tema Ponce Lerú, que no se veía cómo lo podían excluir de estar en el directorio, y finalmente la cláusula que se puso fue que nadie que hubiera estado en el directorio o de SQM o de Codelco más de 10 años iba a poder estar en el directorio de esta nueva alianza. Sí. Entonces con eso en el fondo cae como un poco de cajón. No se puso nombre porque se pensó en un minuto en ponerle nombre, pero era demasiado arbitrario y discriminador. Entonces finalmente se optó por esta cláusula que el afectado es Ponce Lerú, entonces queda fuera de la posibilidad de estar en el directorio, y ahí se despejaron bastante las aguas. Oye, bueno, ya estamos terminando, pero con respecto a eso, el jueves tenemos invitado al presidente de la Sonami, porque es la Exponor esta semana, así que seguramente vamos a tocar este y otros temas también. Diego, Victoria, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este lunes de post cuenta pública. Ya se viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Los llamo a todos a revivir nuestro episodio en nuestro podcast Clave Morse en Spotify, también seguirnos en YouTube, en nuestras redes sociales y escucharnos todos los días de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y nuestro sitio web radiolaclave.cl. Les recuerdo además que mañana tenemos invitado a Marta Meneses, gerente del área laboral de auditeris.com, por el tema de sueldo mínimo, y en el segundo bloque, que los martes son de sustentabilidad, vamos a estar con Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, porque el miércoles es el Día del Medio Ambiente. Ya. Así que un día antes vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen que ver con el medio ambiente y la economía. Diego, un abrazo. Abrazo. Chao, Diego. Victoria, Daniel, buena semana a todos. Igualmente. Un abrazo. Chao.